Estados Unidos es un país que cuenta con 331 millones de habitantes, donde la mayoría de ellos viven en el este, principalmente en ciudades como Nueva York, Miami y Filadelfia. Existe una línea vertical imaginaria que divide el país en dos, atravesando ciudades como San Antonio, Austin, Oklahoma City, Lincoln y Fargo. El este del país se caracteriza por ser más desarrollado a nivel de rascacielos e infraestructuras en general, mientras que el lado oeste es más una zona rural y agropecuaria. Para ser exactos, el 80% de todos los estadounidenses, que representarían alrededor de 260 millones de personas, viven al este del país. Esto significa que el 20% restante, es decir, solo 1 de cada 5 estadounidenses vive al oeste del país. Además, curiosamente, el 60% de las personas que se ubican en el oeste viven en las costas del estado de California. Según este mapa nocturno de Estados Unidos, algunos estados como Colorado, Ohio, Nebraska o Kansas se encuentran casi totalmente a oscuras. En todo este enorme y oscuro territorio viven cerca de 30 millones de personas, casi lo mismo que en el área metropolitana de Nueva York, donde viven 25 millones. Este otro mapa muestra la distancia que hay entre locales de McDonald's, y en este otro mapa se pueden apreciar la diversidad de árboles donde, al igual que los humanos, prefieren ubicarse en el lado este del país. Todo esto tiene una explicación tanto por el factor geográfico como por el factor humano. Con respecto al factor humano, todo se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se declara la independencia de Estados Unidos, y Thomas Jefferson comienza una de las mayores campañas de colonización de la historia. En ese entonces, más del 95% de los estadounidenses vivían en las costas del este, particularmente en ciudades como Boston o Nueva York, ya que el oeste y la mayor parte del interior era propiedad de Europa. La expedición de Lewis y Clark fue la primera expedición llevada a cabo por los estadounidenses, donde tenían planeado cruzar al oeste con objetivos de exploración y colonización. Los expedicionarios se pusieron rumbo al oeste para alcanzar la costa del Océano Pacífico. Esta expedición fue encargada por el presidente de ese entonces, Thomas Jefferson, inmediatamente después de la compra de Luisiana en 1803, y ante los rumores de que Gran Bretaña y Francia tenían interés en colonizar el oeste norteamericano. La expedición estaba compuesta por un selecto grupo de oficiales voluntarios del ejército de Estados Unidos bajo el mando del capitán Meriwether Lewis y de su amigo el subteniente William Clark. Su peligroso viaje duró desde mayo de 1804 hasta septiembre de 1806. El objetivo principal era explorar y cartografiar el territorio recién adquirido, abrir una ruta segura a través de la mitad occidental del continente y establecer presencia estadounidense en la extensa zona antes de que las potencias europeas. Los objetivos secundarios de la expedición eran más científicos y económicos. Por ejemplo, estudiar la fauna y la flora del territorio, su geografía y el establecimiento de tratos comerciales con los indígenas locales. Gracias a esta expedición, el gobierno federal logró obtener una información más completa sobre la geografía del oeste y de esta forma analizar si era rentable fundar allí nuevas ciudades. Efectivamente, así sucedió y se fundaron nuevos pueblos como Denver o Carson, pero toda esta ola poblacional hacia el oeste se aceleraría con el estallido de la fiebre del oro en California, cuando una ola masiva de trabajadores e inmigrantes viajarían 4.000 kilómetros de Nueva York a California con la promesa de recibir buenos salarios trabajando en las minas de oro. La fiebre del oro fue un fenómeno social en Estados Unidos entre los años 1848 y 1855, caracterizado por la inmensa cantidad de inmigrantes que llegaron a la cercanía de San Francisco en busca de dicho metal. Estos inmigrantes viajaban desde América Latina hacia Europa y Australia con la ilusión de hacerse ricos. La fiebre del oro también ocasionó una revolución en el desarrollo de infraestructuras como redes ferroviarias, calles y puentes, principalmente en el oeste rural del país. Al ser ahora más barato y accesible viajar al oeste, los pueblos más rurales de esta región comenzarían poco a poco a poblarse, aunque nada comparado con la extensa velocidad a la que se poblaban las ciudades de la costa de California. Otro de los hitos más importantes del país que ayudaron a colonizar las costas del oeste fue el desarrollo del primer telégrafo transcontinental en el año 1861. La empresa Western Union instaló la primera línea transcontinental, haciendo posible por primera vez en la historia de la comunicación en tiempo real de punta a punta en el país. Antes de ese momento tardaba 10 días en llegar una carta de Missouri a California mediante el servicio Pony Express. Ahora los trabajadores que buscaban mejores oportunidades en las ciudades del oeste podían comunicarse más fácilmente con sus familias que vivían en el este. Pero el factor geográfico también es determinante del por qué las personas de la flora y fauna siempre prefirieron habitar en la región este de la línea imaginaria. Todo esto se remonta al año 1878 con John Wesley Powell, un geólogo y explorador del oeste americano, donde concluye que las especies vegetales disminuían drásticamente a partir del meridiano 98. También descubrió que a medida que se avanzaba hacia el oeste, las precipitaciones anuales disminuían bruscamente. Por ejemplo,
Dallas, una ciudad ubicada ligeramente al este de la línea, recibía 965 milímetros de lluvia por año, mientras que la ciudad de Avilés, ubicada más en el interior y oeste de la línea, solo recibía 660. En otras palabras, al llover menos en el oeste hace que mantener la vida sea mucho más desafiante, por lo que la especie vegetal y la civilización son mucho menos propensas a vivir allí. Las montañas rocosas son una de las razones climáticas por las cuales el oeste es tan inevitable. Esta cadena de montañas es la tercera más larga del mundo, ya que se extiende a lo largo de 4.800 kilómetros desde Canadá hasta el sur de Nuevo México, y con picos que se elevan hasta los 4.200 kilómetros de altura. Estas largas e imponentes cumbres actúan como un muro, bloqueando la mayor parte de la humedad en forma de nubes que llegan desde el Océano Pacífico, e impidiendo de esta forma que la lluvia pase por encima de ellas. Este efecto se le conoce como sombra de lluvia. Sin embargo, las montañas rocosas no son la única cadena montañosa que bloquea la humedad proveniente del Pacífico. También está la cordillera de las Cascadas, que se extiende desde el sur de Canadá hasta el norte de California, creando, al igual que las montañas rocosas, una división entre la húmeda y lluviosa llanura costera del oeste y el interior estadounidense más árido y desértico. Por esta razón, la mayoría de las personas que viven en el oeste se ubican en ciudades costeras como San Diego, Los Ángeles, San Francisco y Portland. Y no solo eso, en California se encuentran las Klamath Mountains y de Sierras, unas cordilleras que también bloquean la humedad del Océano Pacífico. Yendo al este de Estados Unidos, la mayor cadena montañosa es los Apalaches, que en realidad no son tan imponentes en comparación a las cadenas montañosas del oeste, al no ser montañas muy altas. Los Apalaches no logran detener mucho los vientos cargados de humedad provenientes del Océano Atlántico. Esto permite que las zonas en donde llegan los vientos húmedos del Atlántico tengan una agricultura próspera sin necesidad de riego. Pero por desgracia, las tormentas del Atlántico en invierno no llegan lo suficientemente lejos como para llevar humedad más lejos del meridiano 48. Durante los meses de verano, la humedad también llega desde el Golfo de México, pero estos vientos suelen soplar hacia el norte antes de curvarse hacia el oeste. En resumen, del lado oeste de las montañas rocosas y la cordillera de las Cascadas bloquean la humedad proveniente del Océano Pacífico, y del lado oeste los vientos no son lo suficientemente fuertes como para enviar humedad y lluvia al interior oeste del país. Cuando se combinan todos estos factores, lo que ocurre es que hay menos agua dulce disponible, significando menos agua para beber y menos agua para la agricultura. Las granjas del oeste casi siempre requieren prácticas de irrigación más complejas, ya que no pueden depender de las lluvias a comparación de la granja del este, provocando que sean menos productivas y rentables. Incluso se producen diferentes tipos de cultivos en cada lado del meridiano 98. Por ejemplo, en el este el maíz es el cultivo más elegido por los agricultores, ya que el agua es más abundante, mientras que al oeste el agua es mucho más escasa. Por el trigo, con propiedades de resistir a sequías, es el cultivo preferido. Debido a la grave escasez de lluvias desde hace más de 100 años, buena parte del suroeste estadounidense se ha visto obligado a depender del agua dulce que proporciona principalmente el río Colorado. El río Colorado suministra agua dulce para 40 millones de personas en el oeste americano, pero la parte triste es que por primera vez en la historia el río Colorado se está secando. Esa es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha estado imponiendo límites a los estados sobre la cantidad máxima de extracción de agua que pueden hacer en los ríos. La escasez de agua será una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos a lo largo de este siglo. También es una de las razones por las cuales Donald Trump y muchos otros presidentes de Estados Unidos han estado intentando comprarle a Groenlandia o Dinamarca, ya que es uno de los territorios con mayores reservas de agua dulce del mundo. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, y si es así, déjanoslo saber con un me gusta y suscríbete para seguir trayendo videos como este. Hasta la próxima.